Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. En las aguas de la muerte, sumergido fue el Creador, mas su amor no fue apagado por las penas de la luz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Mi Creador me ha salvado, en su amor me gozaré. En las aguas humillado, al Redentor siguiendo voy. Desde ahora para el mundo, el pecado muerto estoy, ya que estoy sacrificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Amén. Una vez más le damos la más cordial bienvenida a este estudio de las Escrituras. Un mensaje para los tiempos finales, un mensaje para el zarandeo. Porque todas las iglesias, todos los estudiantes de las Escrituras, vamos a tener un examen final, sin considerar las organizaciones, sin considerar las corporaciones, hablando eclesiásticamente. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca del tema del bautismo. El bautismo es tan urgente, tan necesario para un estudiante de las Escrituras, para aquel que quiere salvarse. Para esto vamos a leer algunas citas. Marcos 16:16. ¿Qué es lo que nos dice al respecto de este tema del bautismo? Mis amados, todos vamos a analizar, vamos a revisar, vamos a leer las Escrituras, a ver si es verdad, es cierto o no. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Por qué tengo que sumergirme? Aunque el término bautismo no es lo más apropiado, sino que debemos decir sumergirse o sumergimiento. Vamos, Marcos 16:16. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que dice en el libro de Marcos. Marcos 16:16 dice:
mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que yo debo creer? ¿Qué es lo que yo debo creer? ¿Qué es lo que debemos creer? Lo que debemos creer es que es su palabra, su mandato, su orden, un decreto de nuestro Redentor. Hermanos, el que creyere, el que cree, ¿qué cosa? Las verdades. El que cree que este mundo va a acabarse, va a terminarse. El que cree que vienen días más difíciles. El que cree letra por letra, palabra por palabra, las escrituras, las verdades, entonces, ¿qué dice? Tiene que sumergirse. Dice Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Pero salvo de qué? Mientras somos sumergidos en esta tierra y seremos salvos de todo peligro, de toda desgracia, de toda prueba. Hermanos queridos, Satanás nos puede poner a pruebas, quizás de mil maneras. Todo seremos salvos, seremos protegidos. Porque ahí está la promesa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo de las desgracias, salvo de las tentaciones, salvo de las trampas del enemigo. Hermanos, por eso tenemos que ser sumergidos. En el Antiguo Testamento esto se practicaba de otra manera, ¿no? La circuncisión carnal, literal, humano, se transformó en el Nuevo Testamento ya con el bautismo. Aunque no solamente se practicó en el Nuevo Testamento el bautismo, sí se practicó en el Antiguo Testamento. Algunas cosas vamos a detallar. Verso 17 dice: estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en su mano. Aun que beban cosa mortífera, cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán. Hermanos queridos, ¿para qué más sirve el bautismo? ¿Por qué tengo que ser sumergido? La primera parte hemos dicho: yo quiero ser salvo de toda desgracia que va a ocasionar el archienemigo Satanás. ¿Y qué más dice? Aunque bebas cosas mortíferas, Satanás o el enemigo, los agentes del enemigo, nos puede hacer beber cosas mortíferas, cosas venenosas, bien por la boca o por algún inyectable o por otra manera. Hermanos, solamente los que son sumergidos, los que son bautizados, serán protegidos por el Altísimo, por el Todopoderoso. Y ahí lo tenemos, las pruebas y las promesas que Él dejó escrito en el libro de Marcos 16 al 18. Hermanos, ¿y qué más trae para los que ya son sumergidos? ¿Cuáles son las promesas? Hermanos, dice que ellos podrán echar demonios, ellos podrán sanar, ellos ponen sus manos sobre los enfermos y se sanarán. Hermanos, hay una ventaja tremenda para los que son obedientes. Hay una bendición especial para los que ya somos sumergidos con la verdad. Hermanos queridos, pero Satanás no se quedó, el enemigo no se quedó, el diablo no se quedó tranquilo. Quiso cambiar las partes más fundamentales. Ha movido las doctrinas que son esenciales para nuestra salvación. Hermanos, ha movido. Entonces uno tiene una tremenda bendición. Y no solamente eso, después vamos a leer una cita que es
fenomenal, mis amados hermanos. Ahora dice, mira, echaremos demonios y vamos a cumplir su misión en esta tierra si somos sumergidos correctamente. Pero como decíamos, el enemigo no se quedó contento, no se quedó tranquilo al ver esta promesa que dejó nuestro Padre Celestial. ¿Y qué ha hecho el enemigo? Ha trastornado, ha movido, ha cambiado con un bautismo falso. Hermanos, en Efesios 4:5 dice de esta manera, Efesios 4:5, mira, hay una cita que habla la Escritura. Por ahí vamos a encontrar, hermanos, Efesios 4:5. ¿Qué dice Efesios 4:5? Efesios 4:5. Un creador, una fe, un bautismo. Dice que hay solamente un bautismo. No hay 2 ni 3 tipos, clases de bautismos. Efesios 4:5 dice, hay un dueño, hay un poderoso, hay un divino, hay un supremo. Una fe, solamente hay una fe y hay un bautismo. Hermanos, esto, la Escritura miente. ¿Cómo es, hermanos? ¿Acaso hay un bautismo en la Escritura? Ahí vamos a entrar a detallar, mis hermanos. Vamos a leer Mateos 28:19. Acá en Efesios 4:5 dice que hay solamente un bautismo, un solo tipo, clase de bautismo. No hay 2, 3 clases. Vamos, Mateos 28:19, ¿qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora otro texto. En Mateos 28:19 nos dice que debemos ser sumergidos, bautizados con la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es lo mismo que practican los seres humanos en la tierra. En el nombre del Padre, ustedes conocen muy bien. Hermanos, ¿de dónde viene? ¿Quién fabricó? ¿Quién inventó, hermanos, la doctrina de la Trinidad? Ahora Mateos 28:19 nos pide que seamos sumergidos, bautizados con la Trinidad. Hermanos, ahora vamos a ir a otro sitio. Hechos 2:38. Hermanos, pero Efesios 4:5 nos dice la Escritura, solamente hay un bautismo. Pero vamos a leer Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Creador para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la pregunta es, ¿por qué existe en la Biblia 2 clases de bautismo? Pero Pablo dice que existe solamente uno. No hay 2, no hay 3. Hermanos, entonces, ¿quién arregló? ¿Quién malogró? ¿Quién manoseó las Escrituras? Aparece 2 bautismos, 2 tipos de bautismos muy distintos. La diferencia es abismal, mis amados hermanos. ¿Cuál de ellos será el verdadero? ¿El de Mateos o el de Hechos 2:38? Algunos dicen, Mateos dice, bautizándolos en el nombre, mira, Mateos dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, Mateos 28:19 tiene 6 errores. Un solo texto tiene 6 errores. Hermanos, vamos a analizar uno por uno esos errores. Entonces, ahora, Hechos 2:38 nos pide que, Pedro, hermanos, en el Pentecostés, Pedro empezó a sumergir
Pedro mandó a sumergir a los 3,000 judíos que estaban ahí. Hermanos, todos ellos fueron sumergidos tan solamente en el nombre del Mesías y no en el nombre de la Santísima Trinidad. Hermanos, ¿cuál de ellos entonces es el verdadero? Hoy día, ¿cuál de los bautismos se practican? Hermanos, casi todas las organizaciones religiosas, todos los movimientos, todos los grandes doctos de la tierra bautizan ¿con cuál de ellos? Con la Trinidad. Hermanos, la Trinidad, el bautismo con la Trinidad de Mateos 28:19, ¿eso es el verdadero o el de Hechos 2:38? ¿Cuál es el verdadero, mis hermanos? ¿Por qué Pedro no bautizó con Mateos 28:19 si hoy día todo el mundo bautizan con Mateos 28:19 con la Santísima Trinidad? Hermanos, todo esto vamos a analizar. Ojalá que capten, hermanos, ojalá que nuestro Padre Celestial envíe su Espíritu para abrir nuestras mentes y nuestro corazón. Bíblicamente, cuando dice corazón, está hablando de la mente, dice el libro de Proverbios. Hermanos, la ciencia nos dice que el corazón del hombre está más abajo, pero bíblicamente este es el corazón. Hermanos, vamos al libro de Mateos 28:19. Ahí dice: por tanto, id y a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver esta cita bíblica. ¿Cuándo habló? Dice, Jesús aparece a los discípulos y esto dijo, esto habló, esta misión lo dejó. Hermanos, habló este mandato, esta orden antes de partir donde está su Padre, al lugar santísimo del santuario celestial. Dejó una misión, dejó un encarguito a sus discípulos. Hermanos, ¿y qué día era esto? Esto era exactamente después de que resucitó nuestro Salvador. Pasó 40 días. Hermanos, pasó 40 días y se despidió de sus amados discípulos, de sus hijos, de sus alumnos. Hermanos, se despidió. De ahí de 40 días, solamente 10 días ha transcurrido y se suscitó el día del Pentecostés. De Mateos 28:19 a Hechos 2:38 tan solamente ha transcurrido 10 días. Hermanos, la gran pregunta es, ¿qué habrá hecho Pedro? ¿Pedro se olvidó? ¿Pedro era desobediente? ¿O no existía ese de Mateos 28:19? ¿Por qué no bautizó? ¿Por qué no sumergió a los 3,000 con Mateos 28:19? Bueno, vamos a hablar después. Entonces, de la resurrección pasó tan solamente 40 días. Habló, dejó esta misión a los discípulos. Por tanto, id y haced a todas las naciones y haced discípulos. ¿Cómo se hace discípulo, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Instruyendo o bautizando? Instruyendo, enseñando, no descubriendo las verdades. Hermanos, ¿qué más dice? Haced discípulos bautizándolos en el nombre, en él. Quiere decir con un solo nombre, pero Satanás ha puesto 3. En el nombre, ahí pone 3. Eso es mal dicho, mala expresión. Hermanos, ¿por qué no dice ahí en los nombres? Para que sea más efectivo, para que tenga más credibilidad. Hermanos, ¿por qué ahí dice en el nombre y después pone Padre, Hijo, Espíritu Santo? Hermanos amados, ¿qué sucedió? ¿Por qué este texto es así? Ahora, hermanos, ese es uno de los errores. Otro error es, hermanos, en el nombre del Padre. Ahora, ¿quién sabe el nombre del Padre? Hermanos, todos los religiosos en todo el mundo, esos grandes doctos
Hermanos, dice que el Padre se llamaba Jehová. Algunos dicen Yahweh, algunos dicen que Yud Hei Vav Hei. Hermanos, esa es una mentira. Ese YHWH en hebreo, hermanos, ese nombre, ese título, ese cargo es del Hijo, no es del Padre. Su Padre le dio potestad, autoridad y juicio. Hermanos, ese título YHWH es del Hijo. Entonces, ¿quién sabe el nombre del Padre para sumergirme, para bautizarme con Mateos 28:19? Es otro de los errores. Nadie sabe, nadie conoce el nombre del Todopoderoso, del Padre. Del Hijo sí se sabía. Era en hebreo una escritura YHSH. Hermanos, hasta hoy día, como Belsasar, nadie puede leer. Muchos inventaron hoy día, hermanos, los más populares estudiantes de las Escrituras, las iglesias más equivocados, las iglesias más confundidas, las iglesias más dominados por la gran ramera, dice que es Jesús. Si la letra J no existía en la escritura hebrea, ¿y cómo pudo haberse llamado Jesús con la letra J? Esa es una mentira, mis hermanos. Y otros, los que han avanzado un poquitito, como los rabinos, los judaizantes, los mesiánicos, dice que es Yahshua, Yahoshua, Yahshua. Hermanos, es otro error, que no tenía vocales el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Hermanos, no tenía vocales. ¿Y quiénes han puesto esos vocales? Otra vez los enemigos de la verdad han puesto, hermanos, y hoy día creen que es Yahshua, Yahoshua, Yahshua. Hermanos, el nombre de nuestro Redentor, no, todavía nadie sabe. Dice Isaías 52:6. Nadie sabe, mi pueblo sabrá, mi pueblo conocerá. ¿Y quién es ese pueblo? Hermanos, todavía no se sabe. Pero como no se sabe, entonces yo debo estar usando los nombres que reemplazan. Isaías 9:6, el Todopoderoso, el Creador del universo, el Redentor del mundo, mi gran Rabí, mi Maestro. Todos esos términos podemos estar usando, mis hermanos, mientras. Entonces, para sumergirme, yo tengo que saber hoy día el nombre del Hijo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre del Espíritu Santo? Dice que es una persona. Malditos sean los que dicen, los que creen, los que predican, los que enseñan que el Espíritu Santo es una persona. Eso es completamente doctrina de demonio. Hermanos amados, entonces, ¿de dónde sacaron este Mateos 28:19? ¿De dónde salió, hermanos? ¿Quién ha introducido Mateos 28:19? Hoy día todos practican esa herejía de Mateos 28:19. Por eso están como están las iglesias, perdidos. Hermanos, hay unos detalles que vamos a leer más luego. Ahora quiero ir, hermanos, al libro de Hechos 2:38. El libro de 2:38 dice que aquel discípulo Pedro, y no solamente Pedro, predicaron todos los discípulos, los 11 discípulos que estaban de pie. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, estos discípulos predicaron en sus lenguajes originales. De cada lugar que vino, de todos los lugares del mundo, se reunían, hermanos, en Jerusalén. Y ahí predicó en sus propios lenguajes, en sus lenguajes natales. Todos los discípulos predicó ese día. Pero cuando ya fueron convencidos, cuando ya han reconocido, hermanos, y estos 3,000 hermanos que estaban ahí presentes todos,
Dijeron: Pedro, entonces ¿qué haremos si nosotros somos los culpables de haber eliminado, de haber aniquilado, de haber matado al Rey de Reyes, al Mesías? Hermanos, ellos se arrepintieron, reconocieron que ellos estaban en contra de un todopoderoso que vino a esta tierra a redimir, a salvar del pecado. Hermanos, y dijeron: Pedro, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Dijo los 3,000 judíos. Entonces nuestro Salvador le dijo, Pedro le contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Salvador Mesías. Hermanos, ¿por qué no dijo: bautícense ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Pedro era un poco tonto. Pedro se olvidó rapidito el mandato, el decreto que dejó su maestro. Hermanos, ¿qué pasó? Del día 40 hasta 50, el día del Pentecostés, ha transcurrido solamente 10 días y Pedro se olvidó. Pedro no mencionó: hermanos, sumérjanse, como ya dejó una orden, un decreto nuestro Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No dijo, hermanos. ¿Por qué? ¿Era desobediente? ¿O Pedro se olvidó? El tercero sería que esa cita, ese mandato, no existió. Ahora vamos por la primera. ¿Pedro era desobediente? ¿Por qué no dijo: sumérjanse con Mateos 28, 19? ¿Por qué? Hermanos, nada más y nada menos porque los desobedientes no recibe el Pentecostés, la lluvia tardía, lenguas de fuego, no va a recibir, mis amados. Ningún desobediente. Entonces Pedro no era desobediente. No es que Pedro dijo: yo no voy a estar mencionando la Trinidad, eso viene de... No dijo, hermanos. Si hubiese sido el mandato, el decreto de nuestro Salvador, bautizar con la Trinidad, entonces Pedro debió mencionar tal como dijo su maestro. Hermanos queridos, entonces Pedro no era desobediente, porque todos los desobedientes no recibirán el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Ningún infractor de la ley, ningún desobediente va a recibir, mis amados hermanos. Entonces, el segundo, Pedro se olvidó. ¿Podría ser? ¿Pedro ha podido olvidarse el mandato, el decreto de Mateos 28 y 19? Hermanos, si se olvidó, entonces la tercera hora salieron del aposento alto, llenos del poder del Espíritu Santo. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es recordar lo que ha escuchado, lo que ha leído. Hermanos, el trabajo del Espíritu Santo es hacerlo recordar. Entonces Pedro tampoco no ha perdido un poquito de cerebro. No, hermanos, porque si se olvidó Pedro, el Espíritu Santo, como estaban llenos del poder del Espíritu Santo, pudo haberles recordado a Pedro el mandato de la Trinidad de Mateos 28, 19. Y no solamente eso, mis amados hermanos. En esa ocasión, cuando Pedro decretó, cuando Pedro dice: vayan al agua, sumérjanse cada uno. Hermanos, ahí estaba presente los 600 hombres que estaban presentes cuando partió nuestro Salvador, cuando ascendió al trono de la gracia. Los 600 estaban ahí. Esos 600 estaban entre los 3,000. Hermanos, entiendan, abran sus mentes, no se cierren, hermanos, todas estas cosas que están registradas en la palabra de nuestro Padre.
Hermanos, esos 600 no dijo: Pedro, te equivocaste. No dijo con 3 o con 1, sino dijo con 3. Estos 600 debió de reclamar: Pedro, te equivocaste, te olvidaste. No, el bautismo correcto no es con un solo nombre, sino es con 3 nombres de la Trinidad. Hermanos, esos 600 no reclamó, nadie dijo nada. Aquí viene otro más fuerte, mis hermanos. Hermanos amados, ahí estaban presentes los 11 discípulos. Hermanos, esos 11 discípulos no dijo: Pedro, te olvidaste, te equivocaste. No, el bautismo no es solamente con un solo nombre, sino es con 3 nombres. Porque esos 11 discípulos estaban igual llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no le dijo a Pedro? Hermanos, hoy día, reclama a un pastor: pastor, yo quiero sumergirme solamente con un solo nombre. ¿Te aceptaría o no, hermanos? No te acepta. Siempre va a disimular. Quizás para convencerte ya te va a decir, pero cuando está en el agua te va a sumergir con la Santísima Trinidad, invento del hijo de perdición. Este bautismo fue inventado por el mismo Shahatan. Hermanos, tenemos que decir las cosas por su nombre. Y hay otro tercero testigo. Hermanos, las mujeres que estaban, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, los 120 ha recibido lenguas de fuego, que era el espíritu de santidad del Todopoderoso de su Padre, porque el Hijo le dio cuando resucitó el día de la resurrección. Hermanos, el día de las primicias en la noche, el Hijo le dio soplando el Espíritu Santo. Eso representa la lluvia temprana. Eso está registrado en el libro de Juan 20:22. El de Pentecostés ya es otro. Hermanos, esas lenguas de fuego, 2 veces tenía que recibir los discípulos el bautismo con el Espíritu Santo. Uno era por el Hijo, la lluvia temprana. Otro era por el Espíritu de su Padre, del Todopoderoso, lenguas de fuego. Hermanos, ¿por qué no reclamó esas mujeres que estaban presentes en esa reunión? Ni los 600, ni las mujeres, ni el resto que estaban ahí, los discípulos. Y los 11 discípulos exclusivos, especiales, graduados. Hermanos, nadie reclamó el bautismo con la Trinidad de Mateos 28:19. Entonces, mis hermanos, nada más y nada menos, no existió el bautismo con la Trinidad de Mateos 28:19. Nunca existió, hermanos, no fue dicho por nuestro Salvador. Nunca dejó esa maldición de Mateos 28:19. Hermanos queridos, ¿quién inventó este bautismo? Ustedes pueden revisar todas las enciclopedias que existen en la tierra. Hermanos, antes de leer todas esas cositas, vamos a ir a leer otras cosas. Vamos al libro de Mateos 3:11. Mateos 3:11 dice aquel profeta Juan. Hermanos, entonces el verdadero bautismo no es con Mateos 28:19. ¿Qué está pasando con la gente de hoy día? ¿Qué tienen estos doctos de la tierra, ministros, pastores, todavía graduados en las universidades, que se han vuelto locos, han perdido el cerebro? ¿Qué tiene, por favor? ¿Por qué están bautizando con Mateos 28:19? Un bautismo inventado por el hijo del pecado, el hijo de perdición. Hermanos, Satanás inventó un bautismo para que todo el mundo esté perdido. Así que usted esté en una iglesia del color negro o blanco, azul, verde, rojo,
si todos somos bautizados con la Trinidad, pertenecemos a esa iglesia negra que es de Satanás. Pero ¿dónde están esos doctos de la tierra? ¿Por qué no revisan? ¿Por qué no analizan, hermanos? El verdadero bautismo es con Hechos 2:38, aunque ahí está mal el nombre. Hermanos amados, tienen que levantarse uno por uno en toda la faz de la tierra para recibir el sumergimiento verdadero y para recibir la promesa que nos ha dado nuestro Padre, para recibir, hermanos, una bendición especial. Mira, hermanos, vamos a leer, vamos a regresar después a Hechos 2:38. Vamos a leer el libro de Mateos 3:11. Aquel profeta, mira lo que dijo. Siendo un profeta, hermanos, él no se mete con un bautismo con el Espíritu Santo. Vamos, Mateos 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, también dice Lucas 3:16. A la verdad Dios bautizó en agua, dijo aquel profeta, el último profeta, el precursor, el que preparó el camino para el Mesías. Hermanos, ¿hasta dónde hemos caído los que somos como ministros, los que somos dirigentes de las iglesias? Y todavía, mis hermanos, nos llamamos como ungidos, como ministro del Evangelio, pero cometiendo errores garrafales. ¿Y cuál es ese error? Hermanos, aquel profeta Juan dijo: a la verdad yo os bautizo tan solamente en agua para el arrepentimiento de sus pecados. El que viene después de mí, tras de mí, es un poderoso, cuyas sandalias no soy digno de llevar ni desatar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y el Espíritu de fuego. Hermanos, Juan el Bautista, aquel profeta que empezó a bautizar, no quiso bautizar con el Espíritu Santo. Yo no me meto en eso, dijo. Pero hoy día era un profeta de los profetas, Juan, en ese tiempo, en esa época. Hermanos, él no se mete, él no se involucra, él no se engreda con el asunto del Espíritu Santo. Él, en otras palabras, yo no puedo decirte bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no puede mencionar el Espíritu Santo, porque el que trabaja con el Espíritu Santo, el que da el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo, es tan solamente aquel poderoso. ¿Y quién era ese poderoso? Nuestro Salvador, el Mesías. Hermanos queridos, hoy todos los ministros, todos los pastores, todititas, de cualquier denominación, de cualquier iglesia, y todos los líderes de cada iglesia han caído en esa trampa que Satanás preparó. Hermanos, y Juan el Bautista dijo: yo no puedo bautizar con el Espíritu Santo porque eso no me corresponde a mí, no es para mí. Yo tan solamente les animo a que se sumerjan en el agua para el arrepentimiento. Ese trabajo es de otro, dijo, mis hermanos. Pero hoy día todos los pastores, todos los ministros y todos los líderes
se creen mucho mejor que Juan el Bautista. Ya no dicen así, sino ya hasta anima, predica, enseña, instruye, y el otro grupo viene a bautizar hasta con el Espíritu Santo. Ya no tiene temor, ya no tiene miedo. Ya no dice eso, no, esa parte no me meto, con el Espíritu Santo no me meto porque no es mi trabajo. No dice. Los grandes doctos de la tierra hoy día bautizan como si fuera mejor que Juan el Bautista. En otras palabras, mis hermanos, ya esa gente que bautizan con el Espíritu Santo, esa trampa que preparó la gran ramera, el hijo de perdición, el representante de Satanás en esta tierra, hermanos, todos han caído. Ellos ya no tienen miedo de bautizar con el Espíritu Santo. El trabajo que solamente que le corresponde a nuestro Salvador, al Mesías, al ungido. ¿O ellos se creen el Mesías para bautizar con el Espíritu Santo? Hermanos, no se dan cuenta estos borrachos con las falsas doctrinas, estos ebrios nominales. Hermanos, somos laodicenses miserables en el conocimiento de las Escrituras. Somos desnudos, pobres. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos queridos, de estas doctrinas, de estas enseñanzas, de estos principios? Estos misterios son para sus elegidos, para sus llamados, para el último movimiento, para el pueblo remanente tan solamente. Hermanos, hoy día los que bautizan y los que enseñan acerca de la doctrina de demonio, Mateos 28:19, hermanos, son anticristos, porque ellos hacen las cosas que no les corresponde solamente a nuestro Salvador. Hermanos queridos, ahora, ¿cómo más sabemos? ¿Cómo más podemos confirmar, sustentar, corroborar? Le invito a todos los ministros de la tierra, a todos los doctos de la tierra, a todos los entendidos de la tierra, muéstrenme un solo texto donde dice que alguien se bautizó con Mateos 28:19, con el bautismo trinitario, que es un invento del mismo Shajatán. Hermanos, sean más caballeros de enseñar, no engañen a sus compoblanos, a sus miembros de sus iglesias. No engañen, mis hermanos. Esto duele, esto reclamo, mis hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir engañando a nuestros prójimos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir, hermanos, enseñando herejías, mentiras? Los pecados de otros estarán encima de nosotros. Por eso, con mucha razón, entonces, los pastores van a recibir las 10 plagas. Usted, pastor, tal vez por curiosidad, me está escuchando. Hermanos, le diré por qué ustedes van a recibir las 10 plagas por practicar herejías, mentiras, engaños, mandamiento de los hombres. Una mentira del diablo, el bautismo con Mateos 28:19. Hermanos queridos, dice Zacarías 14:12. Zacarías 14:12 habla de 3 plagas muy especiales. Hermanos, de esas plagas ustedes no se van a salvarse. Historia de la Redención 436 dice, esas 3 plagas de Zacarías 14:12 están solamente, es para los pastores, para los ministros. ¿Y cuáles son esas 3 plagas, mis hermanos? Tal vez vamos a leer, pero otro vamos a leer en Primeros Escritos 281 y 282.
los pastores van a recibir las 10 plagas por no investigar, por no analizar, por no enseñar la verdad, por no practicar lo que practicaron nuestros antepasados. Hermanos, vamos a leer Zacarías 14:12, habla de 3 plagas. Y esta será la plaga con que herirá el Creador a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Dice la Escritura, mis hermanos, que la piel, la carne de los ministros de los doctos de la tierra se caerán, se pudrirán, estando en vida. ¿Y por qué se va a pudrirse la piel y la carne? Hermanos, y otra plaga es que sus lenguas se derretirán y se saldrán como mazamorras de sus bocas y no morirán. Hermanos, los ojos se saldrán de sus cuencas, se derretirán los ojos, y así caminarán, así andarán. Hermanos, un ministro que practican las herejías, las mentiras, los engaños, los mandamientos de los hombres, la levadura de los fariseos, andarán sin carne, sin la piel, sin lenguas, sin los ojos, pero no morirán, así estarán vivos. Historia de la Redención 436 dice que esas 3 plagas especiales están solamente para los ministros y los pastores. Primeros Escritos 281, 282 dice que los pastores sufrirán las 10 plagas, y para los seguidores de los pastores serán 7 plagas. 7 más 3, 10 plagas caerán contra los que practican estas herejías. Hermanos, cada uno podemos tomar nuestra firme decisión. ¿Quién se sumergió con Mateos 28:19 en la Escritura? ¿Quién? ¿Cuál de los discípulos practicó? Nadie. Hermanos, revisamos conforme a la ley y al testimonio, dicen algunos. Mira, se los voy a leer. Cuando hace tiempos atrás estuve estudiando el tema del bautismo. Hermanos, yo me quedé confundido. No creo, decía. Estoy mal, decía. Todas las doctrinas que he aprendido de mi famosa iglesia donde yo nací, todos eran engaño, todo era mentira, todo era una doctrina de demonio. Hermanos, y estuve andando en mi sala. ¿Cómo es posible que el bautismo también ya fue adulterado, fue cambiado? Y hoy practican un bautismo que no viene de las Escrituras, no es conforme a la voluntad del Todopoderoso. Hermanos, lloré y oré y no hallaba ni qué hacer. Hermanos, y estaba desesperado andando de un rincón a otro rincón, de un lado a otro. Y dije, para no desesperarme, voy a leer cualquier libro, dije, y a mi ladito estaba este librito. Primeros Escritos 98-99. Hermanos, cuando agarré este librito y abierto para no desesperarme, empecé a leer, hermanos. No hallaba ni de dónde, cómo salir. Mi decepción, mi gran chasco acerca del bautismo.
Hermanos, hasta ahí encontré muchas doctrinas que no eran verdaderas, como ya hablamos tanto tiempo. En acá dice, hermanos, encontré como un remedio, como un inyectable para mi decepción en ese momento. Hermanos, dice, aquellos hombres a quienes nuestro Creador del universo no los llamó hombres encumbrados, hombres doctos, que salen a predicar el Evangelio. Pero ellos no fueron invitados, no fueron llamados por el Todopoderoso, sino que ellos mismos, ellos se compraron el título, como en los días de Anás y Caifás, dice comentario bíblico, tomo 7a, comentando el capítulo 27 de Mateos. Pueden leer, hermanos, ¿no? Antes que me apedreen, por favor, lean esos libros que estoy mencionando. No me acusen, porque solamente estoy leyendo los libros. Entonces dice, estos hombres encumbrados salieron por todo el mundo a enseñar el Evangelio. Pero estos hombres no fueron llamados, dice, los hombres que son impíos siguen siendo impíos, porque sus títulos fueron comprados, y su castigo será según el engaño que hicieron en la tierra. Ustedes van a leer, solamente voy a leer unas cuantas cositas. Dice, hermanos, estos mensajeros enviados por sí mismos, estos mensajeros enviados por sí mismos, son una maldición para la causa. Algunas almas sinceras cifran su confianza en ellos, pensando que actuarían de acuerdo con el consejo del Altísimo, pero no fue así. Y que están en unión con las iglesias, y más tarde, dice más tarde, permiten administrar algunos ritos que estos hombres administran algunos ritos. ¿Y cuáles son esos ritos? Uno de ellos es el bautismo. Y el serlos demostrado claramente que deben hacer sus primeras obras en las iglesias con sus miembros es dejarse bautizar por esos hombres. Pero cuando llegó la luz, esos hombres que no fueron llamados por el Altísimo, ¿cuál era su primer trabajo? Bautizar a sus miembros. Pero cuando llegó la luz, como ha de llegar seguramente, y emprenden que estos hombres no son los que ellos creían que eran, a saber, mensajeros llamados y escogidos por el divino, quedan, dice, sumidos en pruebas y dudas en cuanto a la verdad que recibieron, y sienten que deben aprenderlo todo de nuevo. Lo que enseñaron, lo que predicaron estos hombres que no fueron llamados por el Altísimo, ellos empezaron a bautizar, ellos empezaron a predicar. Pero dice, hermanos, todos deben empezar de nuevo. Las acosa la perplejidad, y el enemigo las perturba acerca de toda su experiencia. Se preguntaron a sí mismo a su Creador, ¿las condujo o no están satisfechas hasta que las vuelvan a bautizar de nuevo? Lo que ellos bautizaron, lo que ellos sumergieron, no eran lo cierto, no eran el verdadero, eran falso. Hermanos, todo tienen que empezar de nuevo y tienen que sumergirse de nuevo.
dice este librito, y me quedé contento y satisfecho. Hermanos amados, el bautismo de Mateos 28:19 no es real, no es lo correcto, es una trampa que se inventó, hermanos, dicen las enciclopedias, los grandes doctos que han estudiado, han analizado. Dice, hermanos, que se inventó en el año 325 después de Cristo. Constantino se sumergió, se bautizó, caballo y todo. Y eso entró, ese decreto entró en la Biblia. Hermanos, eso no viene, hermanos, de las Escrituras, de la boca de nuestro Salvador. Y algunas cosas que vamos a leer en esta oportunidad. Algunas... También vamos a hablar de repente cuáles son los libros, las citas donde se han bautizado con un solo nombre. Por ejemplo, está en Hechos 2:41, Hechos 8:36, Hechos 9:18, Hechos 16:14, 15:33, Hechos 18:8, Hechos 19:5 y más, 10:48, Hechos 10:48. Entonces, en el libro de Hechos podemos encontrar varios bautizos o sumergimientos con un solo nombre. Entonces, estas citas lo cercioran, ¿no? Pero con la Trinidad no podemos encontrar ni un bautizo, ni un sumergimiento, pero sin embargo defienden la Trinidad sin citas bíblicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.